Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la sesión 11 del curso de Python, Introducción a Python para Ciencias Sociales. En la sesión anterior ya empezamos a cargar datos de archivos locales en Python, como son archivos de texto, archivos SV, como Separated Value, archivos JSON, JavaScript Object Notation, y ya, vimos, o sea, pero básicamente CSV y JSON son los archivos con los que más vamos a trabajar, o los formatos que más vamos a trabajar. Y quedó pendiente, bueno, ya vimos lo que es cargar datos. Faltó ahora ver cómo exportar datos. Entonces, ya como tenemos prisa, vamos a directamente exportar datos en Python. Aquí ya tengo mi notebook de la clase pasada y ya nos quedamos hasta archivos JSON, cómo cargar archivos JSON en Python. Y ahora continuamos 21 de abril, descarga o exportación de datos en Python. Aquí, como vemos en el apunte, nos dice que el método o la función open tienen el argumento mode, si recuerdan. Si recuerdan, podíamos abrir el archivo con un argumento mode, que era, por ejemplo, R para leer, de reading. En este caso, para exportar, podríamos usar W de write o A de append. Vamos a ver cómo usar open ahora para escribir archivos. Entonces, de entrada, vamos a trabajar con archivos de texto, cómo exportar archivos de texto. Entonces, bueno, vamos a exportar a un TXT los datos contenidos en el archivo JSON, ¿no? Dos puntos. Entonces, si recuerdan, ahorita, ahí les va un tip. Obviamente esto apenas está conectado y no he ejecutado celdas de código, si se fijan. Como quiero que estén todas las variables y todo como lo dejé hasta la vez pasada, con todo ejecutado, ustedes pueden ejecutar un notebook de jalón. Se van aquí en archivo, no, déjenme ver bien dónde. Aquí en entorno de ejecución, le dan en ejecutar todas o control F9. Y en lo que lo hacen, ya nomás una cosita, para que sepan que ya se ejecutaron todas, váyanse a la última celda de código, que en este caso es la que está aquí arribita de mi título, y si ven, aquí ya aparece la palomita y que se ejecutó en 0 segundos. Eso quiere decir que ya estamos hasta donde nos quedamos con todas las celdas ejecutadas, ¿va? Entonces ya 21 de abril continuamos. Ahora sí, descarga, exportación de datos en Python, archivos de texto, y les doy un minutito para que suban todos los archivos de vuelta. Ahí es donde, bueno, para los que no habían llegado, ahí es donde ya empiezan a comparar ventajas y desventajas de Google Colab. La ventaja de Google Colab es que es muy versátil. Tú abres un navegador, tu cuenta de Google, ya tienes un entorno de Python listo para trabajar. Como lo vieron desde la primera clase, programamos. La desventaja, por ejemplo, pues es que dependes de las reglas de Google. En este caso, como vieron, los archivos solo funcionan para la sesión actual. Una vez que el entorno se desconecta y guardamos el notebook y ya no está conectado el entorno de ejecución, borra los archivos por misma eficiencia de sus servidores. Entonces ahí hay una desventaja, ¿no? Solo es como para el momento en caliente. Para eso conviene más en entorno local, pero les voy a enseñar a instalar eso y a manejar Python de forma local en Windows, porque pues, todos usan Windows, en el curso intermedio. Ahorita vamos a usar puro Google Colab. Entonces ya tengo todas las celdas ejecutadas hasta aquí. Eso quiere decir que tengo en memoria cargado estos datos, las variables, los archivos, todo como nos quedamos en la clase pasada. Y aquí nos dice la función open ahí está. La función open con su argumento mode tiene un rol esencial porque podemos abrir un archivo con la intención de guardarlo, ¿no? Entonces, queremos almacenar los datos de JSON de mx-wb.json, que son estos que tengo aquí arriba. Estos datos los quiero guardar en un archivo de texto. Y si ven, solo tengo un archivo de texto que es el hola.txt, que no tiene nada que ver con lo que quiero guardar. Entonces, aquí lo primero que voy a hacer es, obviamente, poner una celda de código. Ahorita copian. Le voy a poner output file, que va a ser un string y va a ser el nombre del archivo. Le voy a poner México World Bank.txt y así se va a llamar el archivo. Es una variable almacenada de tipo string que almacena el nombre del archivo y después
vamos a abrir un archivo, pero en modo write. Entonces, recuerden el bloque with. Recuerden que el bloque with lo que hace es que abre una conexión, un archivo, ejecuta lo que hay en el bloque y lo cierra por nosotros, ¿no? Ahí, si tienen dudas, revisen la clase pasada. Entonces, hago el método open, abro los paréntesis y tengo que pasar el output file, que es lo que definimos arriba, output file, y le paso un segundo parámetro que es el mode, ¿no? Se lo puedo definir así muy explícito, poner mode igual a W, que recuerden que W es write, que es escribir, ¿no? Y esto lo quiero abrir, este archivo nuevo, lo quiero abrir como México-W. Entonces ya, abierto el archivo, lo que quiero hacer es México-W.write, es decir, en este archivo recién abierto y recién creado, escribir los datos, que déjenme ver cuáles son. Ajá, sí, se llama datos la variable. En la celda anterior, la de la clase pasada, dejamos en esta variable los datos, que son estos. Esto lo quiero guardar en mi archivo de texto. Entonces le paso dentro del método write, le paso... Bueno, le podría pasar los datos directamente. Vamos a ver qué pasa si le paso los datos directamente y si no explico qué es el json.dumps. Y le doy control enter y... ok, no, sí necesitamos. Vean, aquí de entrada tengo que importar el módulo JSON. Recuerden que para trabajar con JSON, creo que ya lo había importado más arriba. Sí, de hecho ya estaba importado, pero para que recuerden, importo el módulo JSON. Y entonces el módulo JSON tiene una función que se llama dumps. Dumps lo que hace es, bueno, aquí dice, de hecho aquí, por eso es importante lo que les he enseñado, serializa cualquier objeto de Python y lo pasa a un formato JSON, porque a fin de cuentas JSON es una string muy larga, o sea que viene formateada como tipo objeto. De hecho, si ven aquí, o sea, es un objeto que tiene listas, diccionarios, varios tipos de datos, pero ya al formatearlo en JSON y mandarlo a la web, a un archivo de texto, en realidad es una string muy larga. Eso es un objeto JSON. Entonces, básicamente lo que hace JSON.dumps es serializar cualquier objeto de Python a una string JSON. Entonces ahí le pasamos JSON.dumps, datos. Entonces, prácticamente quiero escribir un string JSON de los datos en el archivo México-W y guardarlo. Le doy control enter y ahora sí no me devolvió nada, porque no tendría por qué devolver nada, pero me dio la palomita. Y si vemos nuestros archivos, ya tenemos un archivo nuevo que se llama México-worldbank.txt. No lo puedo abrir aquí en Colab, pero lo voy a descargar. Y si lo abro, vean que aquí es un archivo .txt con los datos de la respuesta de la API. Es decir, aquí en Python ya tomamos datos que teníamos en Python, los escribimos en un archivo txt y los guardamos en disco. En este caso en el entorno de Google, pero pues yo ya hasta los pude descargar a mi disco propio. Entonces les dejo copiar y continuamos, ¿vale? Para con los otros dos, que ya es rápido, y ya entramos a las APIs, que yo creo que les va a gustar esta clase, espero, porque le puse ganas al apunte. Como comenté, los archivos de texto es algo muy didáctico. Realmente en la vida real no se ocupan mucho para las ciencias sociales, pero bueno, en esa misma didáctica, por ejemplo, tenemos otro caso, si el archivo ya existe, lo que les decía, el modo write o el modo W sobreescribiría el archivo. O sea, si yo vuelvo a ejecutar esto y tiene otros datos, lo que va a hacer es borrar este archivo y volver a crear uno nuevo. Es sobreescribir. Entonces, tal vez no queramos eso. Y lo reemplaza por un nuevo. Si no queremos que suceda esto, usamos el modo A. Abrimos el modo A, que es append. Entonces ahí lo que hace es, si no existe el archivo, lo crea, pero si existe, lo abre y cualquier cosa que se escriba nueva la pone al final, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo. Aquí, bueno, aquí voy a agregar un texto. Ahora, añadiendo datos al mismo archivo con modo A. Bueno, append le voy a poner directo. 2 puntos. Entonces aquí voy a hacer lo mismo. Voy a poner un with open.
voy a abrir el output file que ya está definido. Y le voy a poner en modo. Ahí lo único que cambia es que le pongo modo A, que es append, en vez de W, que es write. Lo abro como México-W. Dos puntos. Y aquí lo que quiero hacer, pues voy a escribir un comentario o algo así. Le voy a poner, fíjense, México-W, que es el archivo abierto, .write. Recuerden que el salto de línea, o sea, como cuando damos enter y nos vamos a la siguiente línea, se expresa en un string como slash invertido n. Entonces aquí es como meter un salto de línea. Le voy a poner, estoy añadiendo datos nuevos a los ya existentes, ¿no? Y le doy control enter y vean, o sea, aquí sigo teniendo mi archivo México-worldbank.txt, solo que ya lo modifiqué con el método, con el modo A del método open de Python. Lo puedo volver a descargar y me descarga ya el México-worldbank1.txt, lo abro y vean, aquí está todo lo que había puesto y luego está el salto de línea y estoy añadiendo datos nuevos a los ya existentes. Si lo hubiéramos hecho esto con modo write, lo que hubiera hecho es borrar el archivo anterior y solo hubiera aparecido esto, ¿no? Con write, sobrescribe y con A, append. Ya vimos los dos casos. Tengan cuidado entre W, que es para sobrescribir, y A, que es para append. Ahora ya pasemos a los archivos CSV, que es más interesante. Archivos CSV. Sí. Eliminar, buena pregunta, esto no lo tengo abordado en el apunte, pero sería volver, aquí por ejemplo, para borrar así rápido con lo que ya tenemos, sería volver a ejecutar esto, la primera, que es en modo write, y ya va a sobreescribir, entonces ya lo acabo de ejecutar, y aquí está México World Bank, lo voy a descargar, que ya sería la versión 3, y aquí ya aparece sin lo anterior. Pero bueno, esto se puede de mejor. Ahí está. Como que anda fallando mi puerto HDMI. Ok, archivos CSV. Entonces, como dice, como científicos sociales es más factible y posible que exportemos datos a formatos CSV. También contamos, así como contamos con import JSON en Python, el módulo JSON, también podemos importar el módulo CSV, que es para manejar este tipo de formato de datos. Y tiene una función writer. El módulo CSV tiene una función writer y los argumentos de esta función son los mismos que de reader. Entonces, tenemos el módulo CSV en Python con una función writer que recibe los mismos argumentos o parámetros. Argumentos y parámetros es sinónimo en programación que la función reader. Entonces vamos a ver un ejemplo de código. Bueno, si queremos exportar solo los primeros 10 valores, no los top 10, solo los primeros 10 valores del archivo marketshare_anual.csv, ¿no? Marketshare-anual-2023.csv, que ya tenemos, ¿no? Entonces aquí está, tenemos un módulo CSV con la función writer que recibe los mismos, writer que como es escribir, ¿no? Escribir datos en un archivo CSV. Y queremos exportar del archivo del market share anual CSV, de los datos del IFT, queremos solo los primeros 10 registros que aparezcan así. O sea, no el top 10, los primeros 10 registros nada más. Entonces aquí tengo el código, vamos a ir escribiendo. Primero tengo que importar el módulo CSV y después abrir con el bloque with. Recuerden, abro el archivo CSV. Aquí abro el archivo que ya tenemos, el market share-anual 2023.csv. Sin ningún modo, simplemente le doy open y lo abro como telefonía-ift-2023. Así voy a llamar a este archivo abierto en Python, que es ¿vale? Que está en sus apuntes también para descargar. Ven ustedes. Sí, bueno, aquí sí ven lo que pasó es que abrí el CSV Reader, entonces me lo abrió como una lista de listas.
pero realmente yo quería hacer el dict reader para que me lo abriera como diccionarios. Entonces le voy a poner datos-reader es igual a csv.dictReader. Y aquí sí le paso los datos de telefonía IFT 2023. Y ya con eso, de hecho, no hace falta más. Ahora sí, datos es igual a x for x in datos-reader. Aquí hago print de datos y aquí la diferencia es que me da una lista de diccionarios, no de una lista de listas. Entonces va a ser más fácil exportar esta lista de diccionarios que como lo estábamos haciendo antes, ¿no? Entonces aquí ya tenemos los datos, que es una lista de diccionarios. De hecho, esto sí lo voy a tipar. Ahí vean lo importante que es tipar. Es una lista donde cada objeto de la lista va a ser un diccionario, donde son puras strings. O sea, la llave y el valor siempre son strings. Porque de hecho, si ven aquí en el market share, dice un número, pero está envuelto entre comillas, que es string. Entonces, esta sería el objeto que vamos a trabajar. Entonces, una vez que ya lo tenemos, ahora sí, primeros 10 va a ser otra lista de diccionarios. Bueno, no, sí, otra lista de diccionarios con estos tipos, el diccionario. Y aquí sí, si se fijan, hice un slicing desde el principio hasta el 10, que son 11 datos, porque aquí no consideré que la primera fila son los nombres de las columnas, entonces sería los nombres de las columnas más los 10 datos, ya dan 11 datos en total, ¿no? Entonces, ahora sí, ya podemos hacer un with open, vamos a ponerle new csv.csv en modo write. ¿Qué más le estoy pasando? Nada más. As, le voy a poner as, new csv, así voy a llamar el archivo en Python. Entonces aquí ahora sí, defino bueno, primero obtenemos los nombres de las columnas, obtener nombres de campos del primer dato. Ahora sí es aquí fue donde me empecé a confundir. O sea, nombre, guión bajo campos, va a ser una lista de strings exactamente. Bueno, no estoy seguro, mejor ahorita lo vemos. Y va a ser nombre guión bajo campos, va a ser primeros guión bajo 10, el primer elemento de esa lista que es un diccionario, y de ahí solo quiero extraer las keys. Entonces literalmente voy a tomar este objeto de aquí, que es el primer elemento de la lista, y voy a extraer esta acá, grupo y market share, que solo son las keys, ¿no? Ok. Entonces, bueno, if primeros 10. Si esta cosa existe, ¿no? Y si no, así. Miren, aquí también quiero aprovechar. Si ven, aquí esta es otra forma de poner cosas de forma condicional, ¿no? Aquí, o sea, definimos que nombre campos va a ser esto, las keys. O sea, pero si existe primeros 10 y si no, déjame una lista vacía, ¿no? Esta es otra manera de escribir condicionales, ahí para que la tengan presente. Ahora ya definimos el objeto writer, que va a ser csv.dictWriter, así como llamamos en su momento a dictReader para leer un archivo CSV y pasarme el objeto diccionario de Python. Ahora vamos a hacer un dictWriter para escribir diccionarios de Python a un objeto CSV, que sería la operación inversa. Sería dictWriter, y aquí pasamos el nombre del archivo que queremos escribir, que es new CSV, y aquí sí pasamos el parámetro, los field names, es igual a nombre-campos, que es lo que extraímos aquí, ¿no? Y ¿qué más? Aquí dice escribir escribe los nombres de los campos si existen, ¿no? Entonces aquí dentro del mismo writer que ya definimos, tenemos un método que se llama writeHeader, que es decir, toma los nombres de los campos o los nombres de las columnas y los pone en el CSV y después escribe los datos. Ahora sí, writer.writeRows. WriteRows es escribir filas, ¿no? Escribe las filas del archivo CSV
y ya le pasamos los datos que queremos enviar, que es primeros-10. Y ahorita antes de ejecutar, recapitulamos todo. Una vez que se hizo todo esto y no dio ningún error, me voy a la línea principal, o sea, a la misma altura que estoy con with, y ya nada más pongo un print con un f-string que diga primeros 10 datos exportados a, y aquí no pongo el nombre del archivo, new-csv. Antes de ejecutar vamos a recapitular, porque sí estuvo ya un poquito más largo esto. ¿Qué estoy haciendo? Primero, obviamente, importo el módulo CSV para trabajar con archivos CSV en Python. Después, en este WIT, abro el archivo Market Share anual, que es donde vienen todas las participaciones de mercado del mercado de telefonía, del IFT. Lo abro con el nombre telefonía-IFT 2023. O sea, esto en Python es los datos del archivo CSV. Y después creo un objeto reader, DixReader del módulo CSV, y le paso los datos CSV. Entonces, esto me va a devolver la lista de diccionarios que vimos. Cada diccionario es una entrada del conjunto de datos. Entonces, hasta aquí leímos el CSV y descargamos los datos. Después, en la variable primeros 10, tomé estos datos y solo tomé el slicing de los primeros 10. Aquí ya hice esto. Y después, otra vez con el método open, abro un nuevo archivo. Este archivo no existe, o si existe va a ser sobrescrito, porque, bueno, le pongo new-csv en modo W, que es modo write. O sea, no existe y lo creas, o si existe, sobrescríbelo, como new-csv. Y aquí lo primero que hago es obtener los nombres de los campos del primer dato. Recuerdan que todos los datos de la lista son diccionarios. Entonces, literalmente tomo el primer diccionario y extraigo las keys, que son los nombres de las llaves, pues, como el identificador del valor, ¿no? Si existe primeros 10 y si no, déjame una lista vacía, que debe existir, aquí está. Y después creo un objeto writer. Aquí no es tan directo. Si ven, primero creo el objeto, DicWriter, le paso qué archivo CSV va a estar escribiendo, que es este, le paso los nombres de los campos, que son estos, y ya después, ya que tengo este objeto creado, ya puedo decirle a este objeto, bueno, pues escribe las cabeceras, escribe los encabezados, que es el primer valor, ¿no? El primer valor de un CSV, y después escribe los datos, ¿no? Y ya después me salgo de la línea principal de ejecución, pongo pues primeros 10 datos escritos o exportados a este archivo. ¿Va? Ya para que quede un poquito más claro, vamos a ejecutar. No me dio error, muy bien. El archivo, y aquí ya me devolvió. Primeros 10 datos exportados a new-csv. Bueno, me dio todo el dato del objeto, ¿no? Si ven, es un objeto text, input, output, wrapper, pero esto es más técnico. Pero vean que el archivo se llama new-csv. Entonces, si lo vemos aquí, tengo este archivo new-csv.csv. Lo descargo, lo abro. Y aquí, vean, aquí ya me aparece. Ajá, es como un Excel. Ustedes pueden abrir CSV como Excel. También es lo bonito de CSV, que es más universal que Excel. No es un formato que esté atado a Microsoft, es un formato abierto. Y vean, ahí está. Esto que definimos, o sea, esto sería la primer fila, y luego separado por más comas la segunda fila, y coma, ¿no? Solo que Excel pues ya lo detecta y te lo abre así. Ahí está, primeros 10 datos, listo, porque si no, no va a dar tiempo. Finalmente, archivos JSON. Aquí, si ven, ya es menos código, como que JSON está mejor integrado a Python, y aquí, bueno, como científica, eso ya. Ahora digamos que queremos exportar solo los datos contenidos en income level del archivo JSON que ya teníamos aquí, el mx-w.json, a otro archivo JSON. Entonces aquí voy a agregar otro texto, archivos JSON, quiero exportar solo los datos de income level a otro archivo JSON. Entonces, vámonos más directo. Aquí hago import JSON, que ya lo tenía importado, pero para que no se les olvide. Y también quiero hacer pretty print. ¿Se acuerdan de pretty print? Que es para que me lo imprima bonito. Ajá, pprint. Entonces, from pprint, import pprint. Y después aquí, bueno, el archivo, que es un string, es el nombre del archivo, se llama mx-w.json.
Después abro el bloque with open, abro el archivo, nada más, abro así el JSON como México-W y descargo esos datos. Abro el archivo que ya existe para dumpear los datos a esta variable que se llama datos, que es json.load. Recuerda, profe, lo que le dije, que aquí carga de un string JSON a objetos de Python. Entonces, México-W. Entonces, aquí, bueno, cargo datos de mx-w.json. Aquí es carga de datos, ¿no? Luego, aquí tengo, déjenme ver cómo estaba. Ajá, la estructura JSON. Aquí está, ¿no? Tengo esta estructura, que tengo esta lista y dentro tengo otra lista y tengo varios diccionarios, la región administrativa y una que dice income level. Entonces, esto es lo que me interesa extraer. Entonces, está anidado, son datos anidados, ¿no? Tengo que entrar a esta lista. Luego, dentro de esta lista, el segundo objeto es otra lista, entonces tengo que entrar a esa lista. Y ya dentro de esa lista tengo que entrar a, este es un diccionario, entonces este es el primer objeto de la lista, este es el segundo, el tercer, al cuarto objeto, o el que se llama income level, ¿no? Entonces, hay que acceder a datos anidados. Ahora, accedo a income level del payload, bueno, de los datos. Solamente quiero eso. Entonces, sería literalmente agarrar datos. Y aquí, recuerden que para acceder a un dato, por ejemplo, aquí lo tengo como el segundo elemento de la lista, o sea, accedo al segundo elemento de la lista. De hecho, a ver, si le pongo print datos, elemento 0, por ejemplo, aquí pueden ir testeando. Aquí me da solo los metadatos, página 1 de 1, 50 de páginas, un total de 1. Si le doy datos 1, que es el segundo elemento, aquí ya está todo esto, todo el payload, ¿no? Entonces es datos 1 y de aquí me quiero ir al objeto 0 dentro de 1, ¿no? Lo que está anidado ahí, y vean, ya es esto, sin la lista. De hecho, si me voy aquí, si le quito esto, me da con lista, ¿no? Entonces me meto al objeto 0 y dentro del objeto 0 quiero los datos de income level. Y aquí está, UMC, vemos que es un país de ingreso medio alto, ¿no? Estos son los datos que me interesa extraer. Entonces esto lo corto, déjenme. Entonces le pongo datos-filtrados, que va a ser un diccionario, que va a tener string y string como key value. Le doy esto, o sea, datos, el objeto 2, el segundo objeto, y dentro de ese segundo objeto, el objeto 0, la lista 0, y dentro de esa lista, el diccionario la llave que se llama income level, más bien, ¿no? Entonces, este es el filtrado que hice, y ya que tengo el income level almacenado en esta variable, ya puedo llamar al archivo, me le pongo archivo-output, que va a ser un string, el nombre del archivo. Le voy a poner México-W-2.json, ¿va? Y escribo el nuevo archivo. Igual con un método, el bloque with, con el método open, paso el archivo que voy a escribir, que se llama archivo-output. ¿Qué más lo paso en modo W y ya es todo lo que tengo que pasar. Modo write y le pongo as new JSON, nuevo JSON, ¿no? Y aquí simplemente lo que hago es with open, ajá. Aquí ya simplemente hago un json.dump, que recuerden, es pasar objetos de Python a un string J. Dump, o sea, dump, recuerdan, es como pues, literalmente aventar cosas, ¿no? O así, pum. Entonces pasas objetos de Python a JSON. Y load es cargar un string es como cargar el objeto JSON a Python. Load es como cargar a Python y dump es como descargar, ¿no? Entonces estoy descargando a JSON, donde le paso le paso dos parámetros.
los datos filtrados, lo que voy a escribir y a qué archivo lo voy a escribir. Aquí está. Vean, JSON DOM, datos filtrados. ¿Qué es esto? Es lo que filtré el income level. ¿Y a dónde lo voy a escribir? A new.json, que es este archivo que estoy abriendo. Y finalmente me salgo de la línea de ejecución importante, me salgo y aquí ya hago un print datos exportados a tal. Lo mismo, recapitulamos rápido. Cargo el archivo JSON, filtro solo el income level y escribo solo el income level en un nuevo archivo JSON. Control Enter y me da datos exportados a mexicow2.json. Si abro mi archivo, tenemos un nuevo archivo que se llama mexicow2.json, lo voy a descargar. Aquí ya lo descargué, lo abro. Lo abro. Sí, espera, ¿por qué no abre? Ah, es que bueno, lo abro, es que no sé dónde se me lo está abriendo más bien. Bueno, esto ya lo voy a cerrar, esto ya lo cierro. Lo voy a abrir directamente en mi navegador, así. Control O. Vean, aquí ya está solamente lo que filtré. Entonces lo que hice fue literalmente ya de Python tomé datos y los escribí a un punto JSON. Les va a servir más lo de CSV, ¿eh? El formato JSON no se usa tanto en ciencias sociales, sino el CSV. Y ya, hasta aquí llegamos a la lección de escribir y cargar y escribir archivos en Python, ¿no? Y nos quedan 24 minutos, lo cual va muy bien. Hasta aquí ya voy a renombrar este notebook a simplemente clase 10-11, sí, pero solamente son datos local. Ya lo de API lo voy a hacer en otro notebook. Entonces este ya lo tienen y recuerden pasarles el cuaderno nuevo que voy a hacer de Python, ¿no? ¿Listo? Ya voy a continuar ahora sí. Tengo este nuevo notebook que se llama APIs y HTTP. Y bueno, ahora sí. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero yo creo que sí la hacemos. APIs y HTTP. Aquí el primer subtítulo, de lo offline a lo online. Ahorita, aunque estamos trabajando en un entorno de Google Online, como ven, son archivos locales que descargamos en nuestra compu y los cargamos a Python. Y ahí directamente Python está trabajando con archivos de nuestra computadora, con archivos SV, JSON y otros formatos. Y el día de hoy, en este momento, vamos a dar un paso adelante para conectarnos directamente con las fuentes de datos en línea sin pasar por archivos en nuestra computadora, sino directamente conectar Python con las fuentes de datos utilizando sus APIs, que es un enfoque online. Pero primero, pues vamos a explicar qué es una API, que son las siglas de Application Programming Interface, que quiere decir que es una interfaz de programación de aplicaciones o una interfaz para escribir código sobre ella. En términos sencillos, una API son un conjunto de reglas y protocolos que permiten que diferentes aplicaciones o software se comuniquen entre sí. Aquí pongo un ejemplo. Nosotros normalmente tenemos interfaces de usuario, user interface, para interactuar con aplicaciones, por ejemplo, como Instagram, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí tengo Instagram en mi teléfono y vean, ¿no? Pues aquí está Instagram y todo, y tengo la interfaz de usuario, o sea, son botones, son elementos que me permiten interactuar con el sistema. Aquí di un like, aquí o si comento o hago cosas, es mi manera de interactuar con ese sistema, se llama User Interface, ¿no? Lo que vemos al usar Instagram. Y las aplicaciones o los programas tienen su propia interfaz, se llama API, Application Programming Interface. También es una interfaz, pero para software, no para humanos, para poder comunicarse con otras aplicaciones. Y hay un ejemplo muy famoso, que es decir que el API es un mesero. Entonces aquí lo pongo. Entonces, imaginamos que yo soy mi código de Python o una aplicación cliente o algún proyecto. Eso vamos a decir que soy código de Python yo, entonces yo soy el cliente del restaurante. Soy la aplicación o código que se va a conectar. La cocina es el sistema con el que me quiero conectar o la base de datos que quiero consultar, pero no voy directo a la cocina y me cocino yo si voy a un restaurante, ¿no? Y entonces aquí es donde entra la figura de la API. El mesero es la API que facilita la comunicación entre el cliente, que soy yo, el código de Python, y la cocina, que es el backend o la base de datos a la que me quiero conectar. Es el intermediario.
Entonces, cuando se requieren datos de un sistema externo, se envía una solicitud a la API, o sea, se la pido al mesero, ¿no? Y el mesero ya va a la... Y no sé cómo está, o sea, en la cocina yo no sé cómo cocinan. Muchas veces una API no expone eso. No te va a decir así de que no, pues el cocinero no se lavó las manos o sí se lavó las manos. No te va a decir nada de eso. No te expone a la implementación interna. Solamente tú le pides cosas y te las devuelve. Y así funciona una API, ¿no? Entonces, las APIs HTTP, porque las APIs, o sea, es una API puede ser de muchas cosas. O sea, por ejemplo, un chip como tal, un chip gráfico tiene su API para manejarla, ¿no? Por ejemplo, pero digamos que en este contexto son APIs HTTP, o sea, son interfaces de programación que están desplegadas en la web. Las APIs HTTP, también llamadas APIs web o APIs REST, que no todas son REST, pero bueno, eso ya lo veremos en el intermedio, funcionan sobre el protocolo HTTP, que significa Hypertext Transfer Protocol, que es el mismo que usamos para navegar en la web, ¿no? Pues de hecho, si se fijan, aquí tenemos HTTPS, que el S es como que le agrega cifrado para que sea seguro, pero es el protocolo que usamos para navegar por páginas web. Y estas APIs permiten solicitar, recibir, enviar datos a través de Internet siguiendo formatos y reglas estándar. Como vieron, el formato estándar es JSON, o sea, JSON, los archivos JSON con los que trabajamos, ese formato es el estándar para comunicarse entre APIs y yo para mandarle datos a API y si recibo datos va a ser todo en ese formato normalmente. Pero bueno, relevancia en sí. ¿Por qué nos importa a nosotros este tema que parece tan... Digo parece porque no lo es, las cosas son muy simples. Acceso a datos oficiales. Instituciones como el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina, el Banco de México, INEGI y muchas más, o sea, muchas. Cualquier institución seria tiene API para acceder a sus datos estadísticos y económicos de forma programática y online, sin pasar por descarga de archivos. La otra dato relevante es que son datos en tiempo real, es decir, es posible obtener información actualizada sin necesidad de descargar archivos. Si en un algoritmo yo tengo que hacer una llamada a la API, por ejemplo, del tipo de cambio, procesos, o sea, siempre que se haga la llamada, siempre van a ser datos los más actuales o siempre van a ser datos en tiempo real. Tal vez no tanto en tiempo real, no sé si esto es bien redactado, pero sí datos actuales, ¿no? No un archivo que descargué hace 3 meses. Automatización. Facilita la recolección periódica de datos para investigaciones longitudinales. O sea, yo puedo poner un script de Python que cada vez que Banxico publique un tweet, o bueno, no, un tweet no. Cada vez que Banxico actualice la tasa de interés, pues descargue eso a través de la API, o cada 3 meses entre y descargue todo lo nuevo que hay en Banxico. Cada trimestre descargue el pronóstico del PIB, por ejemplo. Esto se puede automatizar, cosa que no se podría trabajando con archivos como siempre, ¿no? Integración de fuentes. Facilita la combinación de datos de múltiples fuentes para análisis complejos. O sea, por ahí un poquito quien pudo ver mi artículo ese del índice Gini con la API de INEGI y de CEPAL, ahí fue lo que hice. Tengo 2 fuentes de datos, la de INEGI y la de la Comisión Económica, cada una con su API, con su interfaz para conectar código o programas, y yo pude hacer una integración para que mi mismo algoritmo pueda tomar datos tanto de ahí como de allá y los homologue y ejecute. Eso bueno, también se podría hacer como que con Excel, pero de forma manual y solo funciona una vez, ¿no? Aquí ya sería de forma más programática y reproducible, es que eso también es importante. Reproducibilidad. Al usar APIs HTTP en lugar de archivos descargados manualmente, los análisis son más reproducibles y transparentes. A mí, voy a hablar por mí. O sea, ha habido casos que leo un libro, un gráfico, y tú no sabes realmente cómo hicieron el gráfico, eso no es abierto, es el prestigio del investigador, el que dice, no, pues sí, yo sí le creo a quien sea, ¿no? N persona, a doctor N, ¿no? Pero realmente tú no puedes ver los datos que trabajó, ni cómo se implementó, ni cómo llegaron a ese gráfico. Entonces, lo bonito de las APIs es que tú podrías decir, bueno, aquí está el gráfico, aquí están los datos y aquí está el código. Así, ponerlo totalmente abierto y eso te da más relevancia. Yo creo que te da más rigor académico que nada más poner los gráficos ahí, que luego digo, no sé de dónde se sacaron ese gráfico y no lo justifican, ¿no? Eso es bueno. Entonces, ahí ya tienen 5 razones para aprender esto. Y más, ya no me quise seguir. Pues es que sí. Sí, no. Aparte de depender de Mike, pero bueno, ya. No odio Excel, solo no me gusta.
El protocolo HTTP. Primero vamos a ver los fundamentos de una API. Antes de tocar cualquier cosa de código, como tal, vamos a ver así como que los fundamentos, las convenciones y las buenas prácticas y los estándares de una API HTTP. De entrada, el protocolo HTTP. Este protocolo de comunicación permite la transferencia de información en la web. Normalmente cuando interactuamos con una API, lo hacemos a través de solicitudes, peticiones o requests, que son sinónimos. O sea, le hacemos una petición al mesero, es como pedirle cosas al mesero, pues, con el siguiente estándar. Así más o menos se estructura una solicitud, o estos son los componentes de una solicitud o petición HTTP. De entrada, la URL o URI, que sí han escuchado esas letras, ¿no? URL, que significa Uniform Resource Locator. O sea, algún recurso en un servidor, esta es la manera de localizarlo. Por ejemplo, la dirección que identifica el recurso que queremos acceder. Aquí yo tengo un endpoint que dice api.worldbank, diagonal B2, diagonal country, diagonal MX, diagonal indicador, diagonal GDP per cápita. Aquí es para obtener el GDP per cápita. Entonces, esto es el URL del API que vamos a consultar. Lo quiero abrir tantito para que vean. Y bueno, aquí no me lo devuelve en JSON, me lo devuelve en XML. Pero si quiero que me lo devuelva, esto lo voy a explicar ahorita. Vamos a hacer que nos lo devuelva en JSON porque estamos viendo eso. Y vean, aquí, este endpoint del Banco Mundial me está dando datos. Me da el GDP per cápita de México para 2023, para 2022 y así hasta hacia atrás, hasta los 70s y viene paginado. Eso ahorita lo vemos. Pero bueno, ese es el endpoint o el URL. También le llaman URI, que es Unified Resource Identifier o Unified Resource Locator. Son un poco sinónimos. Luego, otro componente es el verbo HTTP o el método. Normalmente, cuando entramos a este endpoint, por ejemplo, yo ahorita que abrí en mi navegador este URL, este endpoint, el navegador normalmente es método get. O sea, cuando yo entro en el navegador así, le doy método enter y le doy método get, así. O sea, esto es un verbo get. Digamos que le está diciendo al servidor, le manda en sus detalles de la petición que quiero get, que es obtener datos del servidor, y la analogía sería un poco como leer un libro de la biblioteca, ¿no? Ahora, hay otro método que se llama post. Normalmente, por ejemplo, enviar datos para crear un recurso y entregar un formulario lleno, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de un método post. Si me voy a Twitter, por ejemplo, aquí, ahorita que abrí Twitter, eso es get, porque literalmente envié una solicitud get y me manda los tweets, me manda todo, ¿no? Toda la información quiero recibir. Ahora, ¿qué pasa si yo, no sé, voy a contestar algún tweet? No sé, le voy a poner, no estoy de acuerdo. Para eso es Twitter, ¿no? Entonces yo al momento de darle a clic aquí en responder, ahí estoy haciendo una petición, pero con método post. O sea, yo estoy tomando esto y le estoy enviando al servidor de Twitter datos. No estoy obteniéndolos. Entonces aquí es post. Enviar datos para crear un recurso. No pago Twitter Premium, obviamente, pero ves que si pagan pueden editar un tweet, ¿no? Pues ahí digamos que si editara un tweet, usaría uno de estos dos métodos, put o patch. ¿Mensajes? Pero yo tengo los mensajes desactivados en Twitter, entonces tampoco. Pero ya nomás como ejemplo, si pudiera editar un comentario, podría actualizar, por ejemplo, el método put es actualizar o reemplazar un recurso, reescribir una carta, por ejemplo. Patch es actualizar parcialmente. Aquí, por ejemplo, sería el método patch para editar un tweet, ¿no? Y finalmente lo que sí puedo hacer es borrar mi tweet. Entonces aquí le doy en esto de no estoy de acuerdo, le doy aquí y le doy en eliminar. Y al hacer clic en eliminar y en eliminar, aquí más bien estoy mandando una petición a ese recurso, pero con el método delete y me borra el tweet, ¿no? Estos son hay más métodos o verbos HTTP, pero estos son los básicos y normalmente cuando nosotros usamos directamente una API, solo vamos a usar get, o sea, normalmente solo vamos a obtener datos.
O sea, normalmente no vamos a mandar nada a una base de datos económica, no podríamos, o a menos que sean sistemas que controlemos. Por ejemplo, el sistema académico, mi interfaz, o sea, el WordPress que maneja eso, las interfaces que usan los profes, los botoncitos, todo eso, pues sí usan todos estos métodos. Si quiero ver la evaluación, ¿qué evaluación me tocó? Pues get. Si quiero enviar calificaciones, post. Si tengo que editar algo, put. Si tengo que borrar una evaluación como coordinador, delete. Pero normalmente como científicos sociales solo usamos get, pero es para que conozcan todos los métodos, ¿va? Voy a cerrar ya Twitter. Entonces, bueno, ya vemos que el segundo, bueno, no solo es la URL, sino también el verbo que mandamos con la solicitud. Esta URL y qué método voy a hacer sobre esta URL. Si tengo los permisos, obviamente. Si yo le doy aquí con el método delete, pues me va a decir Wellback, no, pues no tienes permiso de hacer esto, ¿no? Por eso casi método get siempre como científicos sociales. Después, ya lo puse. En el contexto de sociales, get es el verbo más utilizado, ya que principalmente consultaremos datos existentes. Después están los códigos de estatus HTTP. No sé si alguna vez han visto, por ejemplo, si se meten a GitHub, a cualquier página y meten algo que no existe, les va a dar un 404, o sea, el famoso 404 que no se encontró. Ese es un código HTTP. El nivel 4 es error, ¿no? Pero hay varios niveles. Vamos a explorarlos un poco. Por ejemplo, el nivel 200 es ok, la solicitud se completó correctamente, ¿no? Y el nivel 201, perdón, el código 201 es recurso creado en respuesta a post. Entonces, por ejemplo, vamos a Twitter. Si yo abro un tweet y me carga bien, el código HTTP que viene por detrás viene un 200 ok, o sea, te envíe los datos bien. Si yo escribo un tweet y lo envío y sale todo bien, la respuesta de esa petición será un 201, que es created, un recurso creado, un nuevo tweet, ¿no? Y hay más. Ahorita les enseño un sitio web bonito para que aprendan códigos de estatus HTTP. Después está la redirección. No sé si han entrado a un sitio web que los redirige a otro, ¿no? Entonces ahí el servidor responde con un 301 o 302 y ya el navegador entiende que si el servidor me responde con ese status code, hay que redirigir a donde diga el servidor, ¿no? Entonces los 300, el nivel 2 es solicitud exitosa, el nivel 3 es redirección, el nivel 4 son errores del cliente, es decir, aquí yo como usuario o el navegador está cometiendo un error porque yo puse aquí un URL que no existe. Pero si yo pusiera las cosas bien, o sea, es un error de cliente, pues aquí me carga mi perfil, por ejemplo. Y pues el 400 es, por ejemplo, bad request. La solicitud tiene un formato incorrecto. 401 unauthorized, ¿no? Por ejemplo, si yo accediera, bueno, aquí no sale en GitHub, pero si yo quisiera acceder a un repositorio privado sin tener permiso de acceder a un repositorio privado en GitHub, la respuesta HTTP me daría un 401, unauthorized. El 403 es forbidden, que ahí sí de plano estás logueado y sé quién eres, pero no tienes permiso para acceder, ¿no? Aquí en unauthorized podría ser no sé quién eres y no estás autorizado para ver esto. Y aquí en 403 es, pues sí sé quién eres y no tienes permiso, ¿no? Y el 404 es el más famoso, el not found. Cuando buscas un recurso en un servidor que no existe, te da el famoso 404 not found, ¿no? Ese creo que es el más famoso. Y los 500 son errores de servidor. Pues voy a buscar una imagen porque no hay como tal bueno, ahorita no puedo hacer fallar GitHub, pero no sé si alguna vez en vez de 400 les da error 500. Eso quiere decir que su cliente, o sea, hay algo mal directamente en el servidor. O sea, el servidor es el que está fallando, no tu cliente. Entonces, bueno, por ejemplo, yo uso Namecheap para mis... No sé si han entrado a algún sitio web y les sale esto. Y no carga y no carga. Eso, bueno, normalmente lo que distingue los niveles 4 de los 5 es que los niveles 4 es cuando tú, desde tu navegador, por ejemplo, o desde tu aplicación, hay algo mal en cómo estás mandando la petición. El servidor funciona bien, pero hay algo mal en cómo tú mandas la petición. Y ya los niveles 500 es que sí, algo dentro del servidor se rompió. Eso sería para aprender a leer. Y finalmente, hay un sitio web muy bonito que se llama http.cat, que literalmente te explica los códigos de estatus HTTP con gatos. Entonces, por ejemplo, aquí vienen todos.
Por ejemplo, 201 created, ¿no? Descripción, el HTTP 201 indica que la petición ha sido exitosa y que se ha creado un recurso, ¿no? Y también aquí vienen más fuentes, o sea, viene más académico, pero con gatitos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver errores de servidor, que son los 500. Por ejemplo, este 509, bandwidth limit exceeded, ¿no? Si te da un servidor, te da un 509, puede significar, o el programador te va a decir que, bueno, de entrada dice que no es un código oficial, o sea, esto es más como que a criterio de los programadores, pero te está diciendo que ya, que excediste el ancho de banda para utilizar el servidor. No sé si les ha pasado que un ejemplo sería, no es tal cual, pero ves que cuando usan mucho ChatGPT gratis, pues llega un punto que los bloquea, ¿no? Eso sería exceder el ancho de banda un poco, ¿no? O por ejemplo, la UAM, ves que cuando suben calificaciones o grupos, se satura sistemas escolares, ¿no? Eso quiere decir que son tantas peticiones que el ancho de banda se satura y ya no puede atender más peticiones. Es un poquito de ese ejemplo. Y bueno, ahí chequenla, hay más, por ejemplo, el 503, servicio no disponible, ¿no? Ahí sí literalmente, ajá, sí, o literalmente, no sé, le tiraron chela al servidor o algo, que literalmente, así hay muchos estatus, entonces métanse, si quieren, se llama http.cat y está bueno para aprender códigos, pero esto es más si se dedican a backend, pero no está de más que miren, y por ejemplo aquí si quieren ver alguno en especial, por ejemplo, el 404, le meten http.cat/404 y bueno, solo da la imagen, ¿no? Pero bueno, ahí chequen eso. Ya me voy a apurar. Parece que solo nos va a dar tiempo de ver los fundamentos y ya la siguiente clase entramos en código, pero vamos a dejar los fundamentos bien. Siguiente subtítulo es JSON, el vector de comunicación. Les dije, es el formato de intercambio. Lo que ya vimos, que lo bonito es que son como objetos de Python, son diccionarios, listas, strings, números, todos los tipos de datos que ya vimos, es la estructura básica de JSON. Entonces, JSON es el vector de comunicación para las APIs HTTP. JSON, que es JavaScript Object Notation, es el formato de intercambio de datos más común en las APIs HTTP modernas. Lo bonito de este formato es que es fácil de leer para las compus y fácil de leer para humanos, o al menos más fácil que otras opciones. Entonces aquí podemos ver en este conjunto de datos que tenemos un país México y los indicadores, tenemos el PIB per cápita, en unidad en dólares y el año, y tenemos otro conjunto de datos que es la inflación para los precios del consumidor, el valor que está en porcentaje y para 2021 y la fuente. Es algo que leemos fácil, ¿no? Un poquito con notación de objetos de programación, pero leemos fácil y la compu también puede leer fácil esto. Entonces, por eso se usa este formato de intercambio. Es un poco como el lenguaje de programación, también es un punto intermedio entre el humano y la máquina, que los dos pueden entender. También este formato de datos es un punto intermedio entre el lenguaje, entre la compu y el humano. Tipos de datos en JSON. Lo que ya sabemos, números enteros o decimales. Texto o caracteres, que sería el tipo string en Python. Valores booleanos, que sería el tipo bool en Python. Valores nulos, que aquí sí se fija como null, pero no hay como tal un null en Python, pero sí te lo reconoce, ¿no? Arrays, los arrays, acuérdense que yo les había dicho que una lista en Python en otros lenguajes le llaman array, por eso le puse aquí list like, o sea, es como una lista. No es tal cual una lista, se puede convertir en una lista de Python sin tema, pero es list like y es del tipo lista. Y los objetos, por ejemplo, en JavaScript le llaman objetos a lo que nosotros llamamos diccionarios. Pero es lo mismo. Es importante mencionar que JSON no soporta directamente fechas. Estas se representan como un string. Entonces, bueno, hay un tipo de dato para fechas. En este caso se representa como un string y tampoco admite comentarios. Ven que con el signo de gatito tampoco. Solo es un formato de intercambio de datos así, sencillo, pero con esas reglas fijas. Y ahora sí, pues nos quedan 10 minutos. Les voy a enseñar, o sea, a ver lo que dé tiempo, pero normalmente han visto que pues yo he abierto endpoints aquí, por ejemplo y me carga los datos, inclusive si aquí me da la opción, no sé, es un navegador, pero yo le doy pretty print
y hasta me lo acomoda más legible, ¿no? Pero digamos que en un navegador no es lo ideal para estar probando APIs, porque de entrada solo puedo hacer método get, no puedo establecer parámetros bien, no puedo establecer encabezados bien. Ya ahorita vemos qué es todo eso también. Hay aplicaciones para probar APIs, un poquito como si navegáramos en internet, pero a través de esas aplicaciones más específicas. Hay una que se llama Postman. Postman es un cliente HTTP que permite interactuar con APIs de forma visual y sin tocar código. Es decir, aquí no vamos a programar, pero vamos a probar APIs, endpoints, y vamos a ver qué son parámetros de URL, qué son encabezados, todo eso que hemos visto, lo vamos a ver acá. Y se puede usar el cliente en línea en postman.com. Lo pueden descargar en sus compus, pero miren, vamos a hacer esto. Vamos a meternos a postman.com, y háganse una cuenta, sería sign up for free, aquí, ¿vale? Háganse una cuenta, accedan con su cuenta de Google, y yo ya tengo cuenta. Bueno, me voy a hacer una nueva, porque no. Aquí me manda voy a crear una cuenta con ustedes, ¿va? Aquí le doy en Sign Up with Google. Quiero acceder con mi correo institucional de la UAM. Sería Continuar. Bueno, aquí dice nombre y posición. Bueno, le voy a poner... Me voy a poner que soy profesor. Ok. Profesor educador. Ok. Y listo. Una vez que bueno, ya vieron, pasos muy sencillos. Todos debemos llegar a esta pantalla, que es como tu dashboard de Postman. Muy bien. Entonces, lo primero que quiero hacer es explorar. Les voy a poner ahorita puras APIs que no necesitan token de acceso, que son totalmente abiertas para que no batallen. Ya después profundizamos. Postman, eso ya. Consultaremos el PIB per cápita para México en los años que estén disponibles. El URI del Banco Mundial para hacer esto es ahí lo tienes, apunte, api.worldbank.org, /B2, /country. Entonces, para abrir esto en Postman y no directamente en el navegador, aquí le doy en New, aquí en esta parte tengo una parte que dice New. Ay, espérenme, no, perdón. Es aquí, New, y le doy HTTP, o sea, una nueva petición HTTP, es lo que quiero hacer. Y aquí me abre esta ventanita. Entonces aquí puedo cerrar colecciones y me quedo aquí. Quiero que estén todos. Y me dicen cuando ya estén. New HTTP, o sea, nueva petición HTTP. Y aquí, como ven, vamos a analizar un poco la interfaz antes de hacer cualquier cosa. Aquí es como un navegador. Aquí pongo la URL que quiero consultar, que quiero hacer la petición. Aquí pongo el verbo. Aquí puedo poner get, post, put, lo que no te da el navegador, ¿no? Ahorita va a ser puro get, no vamos a ver casi post, a menos, bueno, en el intermedio tal vez. Aquí son los parámetros. Ahorita vemos bien que es un parámetro, pero bueno, también se pueden mandar encabezados. Normalmente cuando una API no es pública, por ejemplo, la API del Banco de México, no puedes acceder como tal a los datos. Tienes que entrar a un formulario y sacar un token, que es como una contraseña. Y luego ya esa contraseña la pones en los encabezados de la petición y ya te da los datos. Eso igual viene en el curso, pero... Pues bueno, eso es básicamente esto. El URL, el verbo HTTP, los parámetros, los encabezados, y aquí se vería la respuesta. Aquí donde está el astronauta, aquí vamos a ver lo que nos devuelva el endpoint que consultamos. Entonces, vamos a copiar este endpoint y lo pegamos aquí en el URL. Y, ok. Lo primero que vamos a ver, pues es que obviamente lo vamos a hacer con el método get. Queremos obtener datos de ahí. Y de una vez vamos a ver qué son los parámetros. Entonces, aquí, bueno, creación de solicitud. Crear una nueva solicitud, ya le dimos en New Request, ya tenemos esta pantalla. Elegir el método HTTP, que es el método get, o verbo get, que es Luego, introducir la URL de la API, que es bueno, es la API y el URI, ¿no? O sea, el endpoint completo. Y ya ahora sí, configuración de parámetros. En la pestaña params, que es la primera que tenemos, params de parámetros, agregar los parámetros de consulta necesarios.
En este caso, solo especificar que queremos que nos devuelva la información en JSON. Entonces aquí le pongo aquí, son como un poco un diccionario, son pares llave-valor. Si ven aquí dice key y value. Entonces la key es el formato. Bueno, para la API del Banco Mundial, cada API tiene sus parámetros y todo, pero le pongo format y el valor le pongo JSON. Aquí yo ya definí un parámetro para la petición y de hecho esto es muy sencillo. O sea, vean, no sé si vean lo que pasó aquí es que me añadió al final del endpoint un signo de interrogación que son como añadirle. No sé si han visto que han entrado a una página web y les carga la página web, no sé, del banco, lo que sea, les carga así como que signo de interrogación y un buen de valores y así un string. Todo eso son parámetros de la consulta. Entonces, si yo se la quito, le doy aquí en palomita. Vean, quita esa parte del URL, ¿no? La vuelvo a poner y yo le podría poner más cosas, ¿no? Por ejemplo, date. No sé si existe el parámetro para poner 2018. Le voy a poner source. Obviamente sabemos que es el Banco Mundial, pero nomás para poner parámetros hacia lo tonto. World Bank. Y entonces vean aquí en la URL cómo me va poniendo más parámetros. Entonces aquí el primer parámetro, no importa el orden, pero el primer parámetro se pone así definiendo que a partir del signo de interrogación para la derecha son parámetros le llaman parámetros de URL. Entonces aquí le pongo format JSON y después cada parámetro lo separo con un, ¿cómo se llaman estas cosas? Con el signo de I, el amper. Cada parámetro lo separo con un amper. Aquí está, amper date igual a 2018. Y luego hay otro parámetro que se llama source, entonces amper source World Bank. Y si le agregara más parámetros, por ejemplo, nombre, Daniel, ¿no? Me va agregando más parámetros, ¿no? Pero bueno, esto no, solamente debemos mandar el parámetro format JSON. O sea, es el endpoint, el método get, y el parámetro único es format JSON. Vamos a ver qué pasa si no mando ningún parámetro. Es decir, nomás hago la petición al endpoint así como va. Lo que va a pasar es que no me lo va a devolver en JSON, sino en XML. Le doy en send. Ajá, quitamos el format y vean, me devuelve. Bueno, este es otro formato de intercambio de datos más viejito, que ya casi no se usa, pero se llama XML. Si ven bien en datos, aquí viene indicator, GDP per cápita, y vienen los valores y todo, pero como HTML, que es XML. Esto ya es viejito, todavía se usa, pero ya no debería usarse, la neta. Entonces, vamos a los parámetros. Voy a borrar estos que no sirven y solo me quedo con format JSON. Activo este parámetro y ya me completa la URL y vamos a ver con este parámetro cómo cambia la respuesta. Vean, ahora sí me lo devolvió en JSON. Aquí están los datos del PIB per cápita en dólares estadounidenses para México desde 2020. Bueno, el 2024 no lo tienen, es un valor nulo, pero por ejemplo 2023, aquí está, son 13,790 dólares. Para 2022 son 11,385. Y aquí están los datos formateados en JSON, en objetos que ya no son familiares, ¿no? Ya son familiares para nosotros. Entonces, aquí ya hicimos, hoy sí ya oficialmente salieron de la choza de los pequeñines porque ya hicieron su primer solicitud de HTTP con datos reales de una API, de una institución seria, con datos económicos. Entonces, ¿qué más? En la pestaña Headers tenemos otra pestaña que son los encabezados. También es una manera como de mandar parámetros, pero literalmente como lo dice son los encabezados de la petición. Se configuran los encabezados de la petición y como comentario normalmente en las APIs se requiere autorización, se manda el token y ya en 3 minutos acabamos. Nomás quiero hacer la diferencia entre header, bueno, cómo se compone una petición, ¿no? Una petición HTTP. Bueno, se compone de los headers. Normalmente en los headers se manda así como que desde qué navegador estás accediendo, qué sistema operativo tienes. Por ejemplo, si estamos en
en Instagram o en Twitter, también se manda, bueno, todos los datos de autenticación, tokens, contraseñas de autenticación, tokens, contraseñas, cookies también. O sea, todo lo que, digamos que en el encabezado de esta petición, si yo doy un corazoncito en Instagram, pues en el encabezado viene que sí estoy logueado como mi arroba y que sí soy yo y que todo eso, ¿no? Esos son los encabezados. Y luego ya viene el cuerpo de la petición, que es el body, ¿no? En el body de la petición ya viene el URL a consultar, el método, que sería, por ejemplo, get, post, etcétera. Normalmente cuando mandas un método post, bueno, y los parámetros, ¿no? Los parámetros. Normalmente cuando mandas un método post, pues en algún lugar tiene, por ejemplo, un comentario, ¿no? En algún lugar tiene que ir ese comentario. Entonces también puedes mandar un body, literalmente que es como texto. Mandas el body al servidor, ¿no? O sea, si mandas post, lo mandas con un body y todo esto al servidor. Pero si es get es con parámetros, ¿no? Bueno, ya profundizaremos más en eso en el curso intermedio, pero así se compone una petición HTTP de los headers, encabezados y el body. Entonces aquí estamos viendo la parte de headers. Aquí si ven en el Banco Mundial no mandé ninguna header porque no me pide que mande nada. Pero, ¿qué más llevo aquí? Se configuran. Y como comentario, normalmente cuando una API requiere autenticación, por ejemplo, la API de Banxico, en los headers me va a pedir Banxico Token. Y yo lo puedo configurar tanto en Python como en Postman. Entonces y aquí es la contraseña, ¿no? Aquí una contraseña segura. Entonces Banxico analiza mi petición y si falta este header o está mal, no me va a dar los datos, no me va a responder mi petición, me la va a dar de que estás, yo un 403, yo creo, no authorized, ¿no? Y aquí está el código de, miren, aquí está, 200, ok, ¿ya ven? Aquí está el status code en Postman y 331 milisegundos y 12 kilobytes de información. O sea, sí, también bueno. Ahora vamos a buscar un indicador que no existe. Voy a poner cosas raras. Control Enter. Y bueno, aquí me sigue dando 200. Aquí está mal hecha esa API. Debería dar un status 404. Pero sí me da un mensaje de invalid value. Vamos a buscar, por ejemplo, aquí, después de API B2, le voy a poner diagonal Daniel. Algo raro así. Y ahí sí me tiene que dar 400. Aquí está, 404 not found. Ahí busqué un recurso que no existe. O sea, API, diagonal B2, diagonal Daniel. Pues no. 404, ¿no? Entonces también aquí pueden ver los status code, cuánto tiempo tarda en procesarse, todo eso. Bueno, y aquí ya finalmente decía click send para enviar la solicitud. Ya vimos todo esto. Ya para cerrar y no quitarles más su tiempo, ejemplos básicos de APIs relevantes. El Banco Mundial, aquí está la base URL, responde en formato JSON y da ejemplo de datos poblacionales. Y aquí hay un endpoint de ejemplo. Aquí con método get, si verificamos este endpoint, vean, aquí, bueno, estos son datos del Banco Mundial de población de todos los países disponibles. México, no es para México, perdón, para México. Sí, es para México. También la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, tiene su CEPAL Stat con su API y también es abierta. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, bueno, en JSON, aquí está el URL y, por ejemplo, distribución del ingreso por deciles de población para Brasil 2018 es este endpoint. Si le doy aquí, control C, control V, método get, sin ningún parámetro adicional, nada raro. No, sí, chequen. Aquí si ven, veo un signo de interrogación. Data, o sea, estoy accediendo a data, pero con todos estos parámetros. Esto es lo bonito de los clientes HTTP. En vez de analizar este churro de URL, que está raro, mejor me voy aquí a params. Y vean, aquí está todo lo que le estoy mandando viendo en un formato más legible. Aquí estos son los como subindicadores que consulto del Banco Mundial. O sea, por ejemplo, este es 222 significa Brasil, 317 significa todo el país, y ya 921, 922, 923 es cada decil. Todo eso ya me di el tiempo de yo investigar la API, ¿no? O sea, ahí ya les digeré esa información. El lenguaje, quiero que me devuelva la respuesta en español.
quiero que el formato sea JSON y esto significa igual otra cosa, de que incluir o no, o excluir datos que no estén en el data frame, eso. Ya es de la API del Banco Mundial, pero si le doy en enviar, vean lo que me contesta. Me contesta en español, vean, o sea, bueno, me da CEPAL Stat API, bla, bla, bla. Metadato, distribución del ingreso de los hogares por deciles y área. Estadísticas e indicadores sociales. Y aquí la definición, la metodología, todo, y los datos. Es lo, bueno, lo que importa son los datos. Aquí está el decil 1, creo que sí es el 1, 921, ajá. Tiene el 1.5 del ingreso, así es que aquí están todos los datos. Y otras APIs útiles, bueno, INEGI, World in Data, datos de la ONU, Google Trends, Twitter tiene su API. En general, cualquier empresa o institución seria tiene API para datos. Nos quedamos hasta aquí, ¿no les parece? Porque ya son 4:10. Déjenlo, anoto en el notebook y les doy un último pro tip. No, pues ni he hecho nada, pero bueno. Es que les dije, primero vamos a ver los fundamentos, pero entonces nos quedamos en el subtítulo, estructura. Nos falta todavía teoría para ya empezar a abordar. Entonces no les paso porque está vacío el notebook. Solo un último pro tip. Ahí ya nos vamos. Aquí si ven, o sea, obviamente está legible esto, ¿no? Dentro de lo que cabe, está legible, pero de repente cuando son payloads muy extensos se vuelve pesado. Les voy a dar, ahí les voy a un pro tip fuera del curso. Por ejemplo, aquí selecciono esto, le doy control A para seleccionar toda la respuesta JSON, le doy control C, espero que me salga, luego nomás quedó mal. No, le doy control C, ya copié todo el payload, todo lo que me devolvió la API. No, hay una página que se llama jasoncrack.com. jasoncrack.com. Y aquí te lo dice, pues es una empresa, ¿no? Pero tiene capa gratuita. Visualiza JSON en gráficos interactivos. Entonces, vean, ustedes le pasan el JSON y se los pone bonito. Vamos a probarlo. Go to editor, a ver si no me pide. Ah, no, ya. Entonces aquí pegan el payload, en este caso de la CEPAL. Y vean, aquí ya me dio. Vean toda la estructura de datos de esta respuesta. Entonces es mucho mejor explorar así que explorándolo así a capela, ¿no? jasoncrack.com, go to editor. Ajá, pues borrar eso y pegar el payload de respuesta. Igual ahí tip control A para seleccionar todo. Y aquí ya sale de forma visual toda la estructura de datos. Vean. O sea, aquí está, aquí ya encontré, vean, en una patada, en vez de estar peleándome con el Yeshu, ya encontré Brasil, decil 1, bueno, no sé, hay que buscar el valor, pero aquí están los deciles, que creo que estos son los nombres de los indicadores. Por aquí están los valores, años, área geográfica, deciles. Selecte. Ah, no, aquí están los nombres de los indicadores, decil 3, decil 4, así, o sea, el ID del indicador y cómo se llama, y aquí están los valores, aquí cuando dice data, vean. Entonces aquí está distribución del ingreso, decil 1, concentra el value, 37%, luego este decil tiene el 3%, este decil tiene el 4.20 y así. Entonces, como ven, es una manera mucho más fácil de visualizar datos anidados muy complejos de una forma visual y obviamente encontrarlos. jasoncrack.com. Y ya hasta aquí la dejamos. En la siguiente clase continuamos, ¿vale? Muchas gracias, chicos.